Presidente, el doctor José Jaime Rivera. Muy buenos días, Alberto. Esta es tu casa, así que tenemos aquí a un antiguo colaborador y un continuo colaborador, así que nos sentimos muy orgullosos de que regreses aquí a nuestro espacio universitario. Bienvenidos a todos y a todas y a todos y a todos los que nos están escuchando y viendo a través de esta tecnología maravillosa que permite que la universidad realmente, como señalamos en el 1994 en la declaración de visión de que el salón de clase era el mundo, la tecnología ya llegó para hacer esa realidad una completa. Y hoy vamos a estar compartiendo sobre un tema que también ha sido un tema de importancia en el proyecto educativo de Sagrado, que es el encuentro con la temática de la globalización, con la temática de la multiculturalidad, con la temática de las diferencias, que es fundamental en la formación de todo ser humano. Lo ha sido siempre y ahora adquiere nueva importancia porque como hoy la tecnología nos permite llegar a todas partes, hoy la multiculturalidad, la migración, la diversidad ya es elemento claro, contundente y permanente de nuestras vidas, y ahora lo que necesitamos es la acogida a esa diversidad, el respeto, la búsqueda, el disfrute de esa riqueza que nos trae la diversidad y la multiculturalidad y estos encuentros entre sociedades y culturas y naciones, que es realmente un momento especial de la historia, y tenemos hoy un perito en ese tema que sin duda va a iluminar y a darnos ideas, estrategias y razones y formas en las que podamos nosotros en Sagrado seguir explorando cómo seguimos abriendo ese salón al mundo, cómo traemos el mundo al salón y cómo enviamos a nuestros estudiantes a hacer una mejor sociedad, porque esa es la misión de Sagrado. Así que bienvenido, estás en tu casa, como lo sabes, y sabemos que vamos a tener una mañana sumamente fascinante. Gracias. Yo voy a tratar de no mover el micrófono. Bienvenidos todas y todos. Sé que nos conocemos desde hace bastante tiempo. Y quiero hablar un poquito de Alberto en 3 dimensiones. La primera dimensión, gracias a Alberto, nosotros hemos logrado la internacionalización de nuestros estudiantes de los programas de maestría. Él fue el que vino a visitar a Sagrado, a exponernos la importancia de ese tipo de experiencia y de encuentro, y ya llevamos alrededor de 8 años en ese proceso. Les tengo que confesar que al inicio, cuando empezamos con los estudiantes de mercado internacional, yo no estaba muy convencida de que valiera la pena el experimento. Tuve que tomarme unas vacaciones de 2 semanas en el Reino de Navarra y en Francia, que lo cogí de excusa, para compartir con el grupo de mercadeo que fue en aquel entonces, hace unos 5 años atrás. Y vine convencida de que nuestros estudiantes de hoy no tienen las experiencias que muchos de nosotros tuvimos cuando teníamos esa edad. Nosotros cuando teníamos esa edad tuvimos la experiencia, o tuvimos la oportunidad de hacer la vivencia de viajar a Europa como estudiantes, o de viajar a Europa con nuestros padres, y ver esas diferencias culturales que hay entre América y Europa, que aunque somos occidentales todos, pero esas experiencias pues nos enriquecieron. Nuestros estudiantes de hoy son muy pocos los que tienen esa oportunidad, en parte por la dimensión de recursos humanos, recursos económicos, y en otra parte también por que hemos fallado en darle importancia a ese tipo de experiencia. Así que esa fue la forma oficial en que yo conocí a Alberto, y gracias a él pues he tenido otra dimensión que me permitió conocer una España que yo no conocía. Gracias a esos viajes, año tras año, pues he tenido la experiencia de recorrer el norte de España, el centro de España, compartir y tener un poco más esa dimensión. Y en la mañana de hoy van a compartir conmigo otra dimensión de Alberto que he tenido la oportunidad de conocer a través de esos 7, 8 años de relación, y es el Alberto que combina la esencia de lo que nosotros queremos lograr en nuestros egresados de maestrías.
La formación de base corte humanístico, de artes liberales, pero la formación también profesional, con las especialidades, en el caso de Alberto, pues tiene su especialidad de ingeniero de sistemas de Millersville, en Estados Unidos, de gerente con un MBA de la Universidad de Houston, y eventualmente el doctorado en economía de la Universidad Rey Juan Carlos, que lo estamos estrenando como doctor. Y combina eso con 17 años de experiencia en foro europeo, desde director de Relaciones Internacionales, director académico y director general de una entidad educativa con fines de lucro, a diferencia de la nuestra, pero que se ha logrado posicionar entre una de las mejores de España y que ha establecido relaciones con las mejores universidades que ofrecen la formación en el área de gerencia, tanto en Inglaterra como en Alemania, como en otros países del mundo. Yo creo que es suficiente, ¿verdad?, para darles ese panorama de quién es Alberto, dejarlos con Alberto y que él siga presentando sus experiencias y al final lo retomamos. Gracias. Muy bien, buenos días. Es un verdadero placer estar en Puerto Rico, un verdadero placer. Y es un verdadero placer estar en la Universidad del Sagrado Corazón. El presidente, doctor José Jaime Rivera, decía bienvenido a casa, y así me siento, Gracias por las personas que están conmigo, cómo me reciben, cómo me saludan, a pesar de que hayan pasado 6 meses desde la última visita, con lo cual estoy muy agradecido. Y estoy muy agradecido a todos ustedes por darme 60 minutos de su tiempo. Ya sabemos que el tiempo es muy valioso. Por lo tanto, muchísimas gracias por estar hoy, esta mañana, aquí. Bien, espero poder aportarles a lo largo de estos 60 minutos algo de valor. Vamos a tratar de ello, ¿de acuerdo? Y vamos a comenzar. Son 3 los objetivos que tenemos para esta mañana. Se resumen en 1, pero son 3. El primero de ellos consiste en conocer el origen de la gestión de la diversidad cultural en base a las directrices europeas. Ese es el primero de los objetivos. El segundo, analizar las 7 dimensiones culturales mundiales. Las 7 dimensiones culturales mundiales. ¿Cuántos países hay en el mundo? A fecha de hoy, ¿cuántos países hay en el mundo? ¿Cuántos más o menos? 180, ¿alguien da más? 200, ¿alguien da un poquito menos? 190, 196 países a fecha de hoy. 196 países en el mundo. Con lo cual, no podemos saber todo sobre todos, pero podemos comprender y ensamblar ese conocimiento en dimensiones culturales que nosotros analizaremos a través de 7 dilemas. ¿De acuerdo? Caminaremos juntos a través de estos 7 dilemas. Y el tercer objetivo de hoy consiste en comprender cómo han evolucionado estas 7 dimensiones culturales en Puerto Rico a lo largo de los últimos 20 años. Quería traerles este pequeño regalo, esta aportación en la conferencia de hoy, ¿de acuerdo? Porque para gestionar bien en otras culturas, primero debemos de conocer bien nuestra propia cultura y sobre todo debemos de conocernos bien a nosotros mismos. Así podremos gestionar bien en otras culturas y a otras personas. Bien, les he dicho que analizaremos 7 dimensiones a través de 7 dilemas. Déjenme que les deje con el primer dilema. Imagínense que están ustedes trabajando como expatriados en Noruega. No, olvídense, en Noruega hace muchísimo frío, olvídense. Vamos a decir que estamos trabajando en Alemania. Tampoco, ¿verdad? No. Ya que podemos elegir, vamos a elegir y vamos a decir que estamos trabajando como expatriados en el sur de Italia. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Estamos trabajando en el sur de Italia como expatriados. Fantástico. Fantástico. Y las normas en esa empresa son muy claras. Si usted se queda dormida, está despedida. Si usted ve a su compañera que se queda dormida, y no me lo dice a mí que soy el jefe, es usted la que está despedida. Ella se queda dormida. ¿Me lo dice o no me lo dice? No me conteste ahora. ¿Sería lo mismo si esto ocurriese en Noruega? ¿Sería lo mismo si ocurriese en Alemania? ¿Es diferente en España?
Esto es lo que debemos de analizar hoy a través de las 7 dimensiones. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuál es la diversidad cultural de este salón. ¿Cuántas personas han estado en más de 20 países? Levante la mano, por favor. Más de 20 países, estupendo. Mantengan la mano levantada, por favor. ¿Cuántas personas han estado en más de 10 países? Mantengan la mano levantada, por favor. ¿Más de 5 países? Mantengan la mano levantada, por favor. ¿Más de 3 países? Perfecto, tenemos una gran diversidad cultural. Y yo les quiero preguntar por cuál es el mayor shock cultural que han recibido cuando han estado fuera. Les pongo 2 ejemplos. Un pequeño shock cultural que yo recibí la primera vez que visité Roma fue que estaba como turista y subíamos a los autobuses públicos y los romanos no pagaban en los autobuses públicos. Se colaban todos, solamente los extranjeros éramos los que... me estoy viendo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace uno al tercer día? Pues al tercer día uno entra al autobús y no paga, porque se integra, ¿cierto? Bien. Otro pequeño shock cultural, cuando estaba en Berlín la primera vez, bueno, ahí en Berlín se veía a las personas andando por la calle con unas zapatillas amarillas, un pantalón verde y una camisa rosa fosforita, y allí en Berlín son fashion. En Madrid les aseguro que no serían fashion. ¿De acuerdo? Entonces, 2 pequeños shock culturales. ¿Quién quiere compartir un pequeño shock cultural de las personas que han viajado más? ¿Por aquí? ¿Sí? ¿Algún pequeño shock cultural? China, dígame, por favor. En Beijing. ¿Sí? ¿Sí? Camino, cuando estoy súper agotada, que voy a agarrar un taxi de regreso, porque no tenía idea de lo que yo le estaba haciendo. Por suerte, me habían apuntado en chino. Efectivamente. Perfecto. Muchísimas gracias. Sí. Sí, la primera vez en Canadá, en Montreal, íbamos a tomar un autobús y todo el mundo en fila. Ajá. Nunca en mi vida, o sea, Puerto Rico igual, Todo en fila, como en España, todos en fila, como en España. Y la verdad que aquello me impactó. Estoy totalmente de acuerdo. A mí me... Efectivamente. Muchísimas gracias. Sí. Yo tengo una experiencia de cuando tenía como 13 o 14 años, Sí. en Nueva York, saliendo de un show. Ajá. Yo estaba tirado en el suelo. Ajá. Hace muchos años de esto. Sí, Estaba sí. tirado en el suelo. Y mi shock fue que la gente le cruzaba por encima. Le he cruzado por encima. Es un shock impresionante. Gracias por... Es muy impresionante. Es muy impresionante lo que cuenta, efectivamente. Es un shock cultural impresionante. Impresionante. Sí. Mi contacto inicial con los países árabes cuando Ah. estuve en Egipto en los años 70. Sí. Y tan pronto uno sale de Cairo, de Alejandría, Ujú. empiezas a ver a la gente viviendo como si estuvieran en el siglo 2000 antes de Cristo. Fantástico, efectivamente. Gracias. Sí. En Viena. Sí. Tocando violín como Mozart, efectivamente. Impresionante. Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Yo quiero compartir una más con ustedes. Y era en un viaje de trabajo a Túnez, un shock cultural pequeñito. Bueno, pues estábamos en Túnez, llevábamos en Túnez bastantes días y ya queríamos salirnos un poquito de la comida tradicional de allí, con lo cual nos fuimos a la ciudad de Cartago, a la antigua ciudad de Cartago, y fuimos a un restaurante italiano supuestamente, y entonces dijimos, bueno, vamos a comer un poquito de comida occidental, y pedimos una pizza y patatas fritas. Como ya, pizza y patatas fritas, por favor. Y lo que recibimos fue precisamente eso, pizza con patatas fritas. Todavía creo que merecía la pena sacarle una foto a ello. Todavía se están preguntando estos españoles extraños que piden la pizza con el topping de patatas. Bien. Les voy a hacer una pregunta muy sencillita, ¿de acuerdo? Pregunta muy sencillita. ¿En qué año estamos? Y yo creo que todos los que estamos en esta sala, a no ser que estemos un poquito despistados, decimos, estamos en el 2012. Estamos en el 2012. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si estoy tan de acuerdo. Porque el año 2000 fue el año 1421 en el calendario islámico. Fue el año 2543 en el calendario budista. Fue el año 5760 en el calendario judío. Y fue el año del conejo en el calendario chino. Con lo cual, incluso cómo medimos el tiempo es una convención cultural. No podemos dar cosas por hecho. Damos demasiadas cosas por hecho. La cultura, efectivamente. Bien, la primera parte de la presentación, dijimos, el primer objetivo es
conocer cómo surge la gestión de la diversidad cultural en Europa. Bien, y esta surge como una evolución de las políticas de no discriminación dentro de los propios países, con las personas de los propios países, ¿de acuerdo? Como el resultado de la interacción entre las autoridades públicas, las empresas y las organizaciones no gubernamentales, y como parte de la RSC, de la responsabilidad social corporativa y de la imagen de la empresa, de deseo de mejorar la imagen de la empresa. Así es como surge la gestión de la diversidad cultural en Europa. Según el informe de la Comisión Europea sobre gestión de la diversidad en el trabajo de 2010, la gestión de la diversidad implica el reconocimiento y la apreciación de la diferencia. Fíjense, el reconocimiento y la apreciación, yo creo que ahí está la clave, de la diferencia. Las empresas y los países del norte de Europa llevan muchos años recibiendo a personas de fuera, desde los años 60, con lo cual están muy avanzados en estas políticas de gestión de la diversidad. En los países del sur de Europa nos ha costado mucho más y seguimos las directrices principalmente de Dinamarca. ¿Cuáles son las principales ventajas de las estrategias de gestión de diversidad? Bueno, la primera de ellas es la ampliación del mercado laboral potencial. Y ahora podemos pensar, oiga, usted nos está hablando de ampliación del mercado laboral, esa es una ventaja de la gestión intercultural con la que está cayendo. Es decir, si no hay trabajo. Bueno, si viajamos un poquito, todos ustedes se han dado cuenta de que los medios nos están diciendo que estamos en una crisis global cuando no es una crisis global. Hay países que lo están haciendo muy bien, pero muy bien. Fíjense Japón, fíjense Asia, fíjense todos los países del norte de Europa, fíjense todo Latinoamérica, cómo lo están haciendo. ¿Quiénes lo estamos haciendo mal? España, Italia, Portugal. Pero la crisis no es global. Nos dicen, es crisis global, no es global. El gobierno noruego ha venido a España a contratar a 1.500 conductores de autobús, porque no encuentran conductores de autobús en Noruega. Y no solamente vienen y se los llevan, vienen con fondos del Estado, les dan 2 meses de inmersión cultural en el idioma, en la sociedad de Noruega, se los llevan y luego se los llevan con planes de acogida, bien estructurados. Con lo cual, una de las principales ventajas de la gestión de la diversidad, ampliación del mercado laboral potencial. La segunda, la mejora de la relación con la comunidad local y la mejora de la imagen de la empresa. Mejora de la imagen de la empresa. Y la tercera, mejora de las capacidades de la innovación. Estén seguros que hay una correlación directa y positiva entre la gestión de la diversidad y la innovación. Está comprobado que hay una relación potencial directa. ¿Cuáles son los principales obstáculos para promover la diversidad? Bueno, principalmente 4. Primero, la falta de información. No sabemos y además no sabemos que no sabemos. Que ese es el problema. El segundo, falta de una política de comunicación integral. Además de que no sabemos qué comunicar y no sabemos cómo comunicarlo. Tercero, las dificultades para medir los resultados. ¿Cómo impacta en mi cuenta de resultados el hecho de que yo sepa gestionar la diversidad? ¿Cómo impacta en mi currículum el hecho de que yo tenga alumnos que sepan gestionar la diversidad? ¿Cómo impacta en su grado de colocación? En España estamos desarrollando ahora elementos y métodos cuantitativos para poder medir estos resultados. Y empiezan a dar los primeros frutos. Y por último, la mayor dificultad es la actitud y comportamientos discriminatorios en el trabajo, que todavía existen. Actitud y comportamientos discriminatorios en el trabajo que a día de hoy todavía existen. Bien, Vladimir Spidla, que es el comisario de Trabajo de la Unión Europea, dijo recientemente, las compañías están haciendo un progreso pequeño pero continuado en la implantación de políticas de gestión de la diversidad cultural. No por razones legales o éticas únicamente, sino por el propio y claro beneficio que traen estas políticas a la empresa. Y esa es la razón por la que se está prestando atención a ello. Bien, quería compartir con ustedes 2 ejemplos de 2 empresas, una que gestionó muy bien la gestión de la diversidad cultural y una que la gestionó muy mal. Aquí todo el mundo conoce el Grupo Vivendi, quería tomar este ejemplo para ustedes. El Grupo Vivendi, francés, gestionó los recursos acuíferos de Puerto Rico entre el año 95 y el año 2001. Y se ocuparon muy bien
de su cuenta de resultados. Se ocuparon muy bien de su cuenta de resultados. Sin embargo, los trabajadores franceses expatriados en ningún momento se implicaron, se involucraron con los trabajadores puertorriqueños. ¿Qué es lo que ocurrió? Que no sabían dónde estaban los recursos acuíferos, que no sabían dónde estaban las válvulas, que no sabían dónde comprar los elementos de reparación, con lo cual no arreglaban nunca nada, pero siempre encontraban la forma de facturar al consumidor puertorriqueño, incluso por agua que no habían consumido. ¿Cuál fue el resultado de ello? Que en el año 2001 la empresa Vivendi perdió su contrato en Puerto Rico por no saber gestionar la diversidad, por no saber integrarse. El otro caso es la empresa sueca IKEA. Todo el mundo conoce IKEA, muebles económicos, ¿de acuerdo? Que se los monta uno mismo en casa, ¿de acuerdo? Bien, IKEA Ibérica, en España, generalmente en Europa, el director general de una gran compañía es director general de España y Portugal, y le llamamos director general Ibérica, ¿de acuerdo? Bajo la dirección del director general de IKEA Ibérica hay más de 3.000 trabajadores de más de 25 países. De más de 25 países. Y lo que dice es, si cuentas con esta pluralidad, se trabaja mejor que si todos los empleados son de la misma corriente de pensamiento. ¿Y qué es lo que le ha permitido al director general de IKEA Ibérica el tener a personas de más de 25 países diferentes? Le ha permitido conocer, sin estudios de marketing, sin gastarse, sin segmentar el mercado, que la familia media española tiene un hijo en este momento. Y está dispuesta a gastarse 3.000 euros en la habitación del niño. Mientras que la familia media inmigrante de América Latina, del este de Europa, de los países árabes, tiene una media de 3 hijos y están dispuestos a gastarse 900 euros en cada habitación del hijo. Con lo cual, las políticas de IKEA se realizan desde Suecia, sin embargo, el catálogo se adapta a cada uno de los países. Así gestionan el éxito, así desarrollan su cuenta de resultados. ¿Cuál es el resultado de la gestión de la diversidad cultural en IKEA? Bueno, la primera, la atracción, el reclutamiento y el mantenimiento del personal con un amplio abanico de talentos. Disminución de los índices de rotación y absentismo. ¿Qué significa eso? Que retenemos el conocimiento en la empresa. Lo retenemos. ¿Saben ustedes lo que cuesta, lo que perdemos cada vez que alguien se va? Perdemos oro. Cada vez que alguien se va, perdemos oro. Fortalecimiento de la creatividad y de la innovación. Se refuerza la imagen de la empresa, su prestigio, su reputación. Mucha gente en IKEA, que trabaja en España en IKEA, dice, yo trabajo en IKEA. Y lo dicen con la boca llena. Yo, con orgullo, yo trabajo en IKEA. Frente a yo trabajo en Bosch, yo trabajo en... ¿De acuerdo? Mejora el clima laboral, la empresa adquiere nuevas capacidades. La cuenta de resultados es en sí un resultado de las políticas de gestión de la diversidad. No un objetivo, sino un resultado. Y por último, se gestionan personas, se gestionan sentimientos, se gestionan conocimientos, no recursos. Olvidémonos hablar de la gestión de los recursos humanos. Gestionamos personas, gestionamos sentimientos. ¿De acuerdo? La mayoría de los problemas de comunicación intercultural existen porque subestimamos las diferencias culturales. Esa es la realidad. Con lo cual vamos a comenzar a analizar estas. Y comenzamos la segunda parte de la presentación. ¿De acuerdo? Analizaremos con 7 dilemas, 7 dimensiones internacionalmente aceptadas. 7 dimensiones culturales internacionalmente aceptadas que tienen que ver con si en una cultura se ve a la empresa como un sistema o como un colectivo, si se prioriza al individuo, si priman las relaciones personales o las profesionales, el igualitarismo, la orientación a largo plazo, el tiempo y la confianza. ¿De acuerdo? Y es que a veces vemos solo lo que queremos ver. Esa es la realidad. Estamos viendo a 2 personas ancianas que se miran cariñosamente uno al otro, ¿sí? 2 personas ancianas que se miran cariñosamente el uno al otro, ¿lo vemos todo el mundo? ¿Sí? ¿Y vemos algo más? ¿Qué vemos? Un mariachi con una guitarra, un sombrero mexicano. Vemos aquí a una persona también, ¿sí? ¿Vemos en el quicio de la puerta a una mujer? ¿En el quicio de la puerta a una mujer que está escuchándoles? Es muy interesante porque cuando he hecho esta ponencia en Asia o en los países árabes, les resultaba imposible reconocer al mariachi. Y tengo que investigar sobre esto. Obviamente, pero a veces vemos solo lo que queremos ver.
¿Es la mano derecha la que dibuja a la izquierda? ¿Es la mano izquierda la que está dibujando a la mano derecha? ¿A qué famoso científico estamos viendo aquí? A Einstein. ¿A qué famosa actriz estamos viendo allí? No es posible. Es decir, estamos en la misma sala, todo el mundo viendo la misma fotografía y unos dicen que ven a Albert Einstein y otros a Marilyn. Oigan, hay una diferencia muy grande entre Albert y Marilyn. ¿De acuerdo? Con lo cual, imagínense si mirando a la misma fotografía vemos cosas diferentes, ¿cómo puede afectar la percepción cultural? ¿Cómo nos puede afectar la percepción cultural? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Les voy a dar una pirámide. Les voy a dar un frame, una pirámide, para que puedan analizar una cultura. ¿De acuerdo? Y quiero que hagan este ejercicio cada vez que vayan a visitar un país de nuevas. Si ustedes van a ir de vacaciones, a un todo incluido, a la Riviera Maya o a la República, y no van a salir prácticamente del complejo, con tal de que me analicen la parte de arriba de la pirámide me vale. Bueno, ¿cuál es la cultura del país, las condiciones sociales, las condiciones económicas, el lenguaje, qué hablan? ¿Hablan inglés, hablan francés, hablan español? ¿Cuál es su apariencia, el arte, la superficie? Si ustedes van a ir a un todo incluido de vacaciones, bueno, pues está bien, suficiente. Pero si van a ir a trabajar, o van a ir a visitar, o van a ir a... necesitamos ir mucho más profundo. Y la siguiente fase es analizar el contexto. ¿Cuál es la opinión política, la opinión legal? ¿Cuál es la autoridad del Estado o de la empresa? Léanme la prensa local. 2 semanas antes de viajar a cada país, lean la prensa local, porque podrán tener conversaciones con las personas que están allí sabiendo qué es lo que está ocurriendo. Es un país donde prima lo social, es un país donde prima lo político, es un país donde prima lo económico. Me explico. España es un país socio-político-económico. Es más importante ser marqués que ser rico. Ser marqués le llevará a cualquier sitio. Ser rico quizás le dejen entrar, quizás no. Luego es un país político porque hablamos de política y de fútbol y de política. Y luego es un país económico. Uno puede tener mucho dinero, pero eso no le garantiza entrar a todos los sitios porque es un nuevo rico. ¿De acuerdo? Con lo cual España es un país socio-político-económico. ¿Qué es Estados Unidos mainland? ¿Estados Unidos continental qué es? ¿Qué es? Económico, político, social. Totalmente de acuerdo. ¿Qué es Puerto Rico? Político, económico y social. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Necesitamos que hagan este análisis cada vez que vayan a otra cultura. Necesitamos que hagan este análisis cada vez que vayan a otra cultura. Y tenemos que ir un poco más allá. Tenemos que ir un poco más allá. ¿Cuál es el papel de la mujer, de la familia? ¿Cómo trata dígame usted, cómo trata su sociedad a los mayores? Y yo le diré qué tipo de cultura tiene usted. ¿De acuerdo? Con lo cual tenemos que ir al entorno. ¿Cuál es la subordinación de los grupos? Y aún hay que ir un paso más allá. El de las creencias. ¿Cuáles son los valores, la religión, la ideología, la tradición, las dimensiones del tiempo y del espacio? Por lo tanto, les regalo esta pirámide para que puedan hacer ese análisis cada vez que vayan a visitar otra cultura. ¿De acuerdo? Y es que a ustedes les contaron que la comunicación, el proceso de comunicación está compuesto por un emisor, un receptor, un canal y un mensaje. ¿Les comentaron eso? Les dijeron, bueno, a mí también en España. Bueno, pues resulta que nos engañaron. Nos engañaron, o por lo menos no nos dijeron toda la verdad, porque el proceso de comunicación es un emisor, el estado anímico del emisor, un receptor y el estado anímico del receptor. El mensaje que cada vez está perdiendo más importancia. Ahora uno va a Facebook, le da me gusta, me gusta, me gusta, ese es el mensaje es me gusta. Ha perdido importancia el mensaje. Y un canal que puede ser cualquier cosa. Con lo cual es un auténtico milagro que nos comuniquemos. Es un auténtico milagro.
Yo recuerdo al director de marketing mandando un correo muy sencillito, iba con prisa, y dice, por favor, Virginia, a la directora financiera, envíame el presupuesto para la próxima campaña. Y Virginia, que estaba con 3 auditores en el despacho, 2 personas en la puerta, el teléfono sonando y un fax llegando, y le llega esto. Digo, te lo mandaré cuando pueda. Entonces Luis recibe esto y dice, me lo mandaré cuando pueda. Digo, Virginia, lo necesito inmediatamente. Punto. Entonces Virginia, que lo recibe, lo necesito inmediatamente. Ya te he dicho cuando pueda. Y entonces bajan Luis y Virginia a la cafetería, se encuentran en la cafetería y Luis le dice a Virginia, buenos días. Y Virginia le dice, buenos días para ti, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido si yo solamente te he pedido de manera amable? Bueno, el estado mental del emisor y el estado mental del receptor. Con lo cual es un verdadero milagro que sepamos que nos comuniquemos. Es un verdadero milagro que nos comuniquemos. Añadamos a todo esto la dimensión intercultural. Añadamos a todo esto las barreras culturales. Porque ¿saben ustedes qué pasa? Cuando 2 personas se comunican, realmente son 6 personas las que se están comunicando. Porque estoy yo, y está ella, y está quien yo creo que ella es, quien ella cree que es, quien tú crees que yo eres y quien yo creo que tú eres. 6 personas intervienen en un proceso de comunicación, cuando 2. Con lo cual es un verdadero milagro que nos comuniquemos. Bien, quería compartir con ustedes también el desarrollo del doctor Milton Bennett. Y lo que es una realidad es que cuando vayamos a tener una experiencia internacional, no importa si es de una semana, de un mes o de un año, vamos a pasar por estas 6 fases siempre. Siempre vamos a pasar por estas 6 fases, con más o menos velocidad. La primera fase es la de negación. Bueno, yo, puertorriqueño, me voy a ir a España, misma cultura, mismo idioma, todo lo demás, perfecto, no va a haber ningún problema. No hay problema. Fenomenal. De repente llegamos y pasamos a la fase defensiva y empezamos a pensar, estos españoles están locos. Comen a las 2 de la tarde, cenan a las 10, a la cena le llaman el almuerzo, al almuerzo le llaman la cena, pero ¿cómo lo hacen? Y ahí es el momento en el que uno piensa, ¿por qué vine? Me quiero volver a casa. Esto es muy importante para que a sus estudiantes, cuando vayan fuera, sepan que van a pasar por esta fase y que esta es la fase en la que me quiero ir a casa. No sé por qué he venido, pero es importante que sepan que van a pasar por esta fase. Luego pasan a la fase de minimización. Bueno, vamos a dejarles a estos españoles con sus cosas, ¿de acuerdo? Y ya pasamos a la fase de aceptación. Entiendo que los españoles comen a las 2 porque su horario de trabajo es así, luego cenan a las 10 porque lo entiendo. Una vez que estoy allí lo entiendo. Y luego me adapto y empiezo a comer a las 2 porque si no, no tengo vida social. Y empiezo a cenar a las 10 porque si no, no tengo vida social, me dejan siempre en casa. Y luego viene mi familia a visitarme y les hago la comida a las 2 y les hago la cena a las 10. Y entonces es mi familia quien piensa que ya estoy loco yo. ¿De acuerdo? Pero es importante que sepamos que se pasan por estas 6 fases. Siempre es importante informar al alumno, a la persona que va a ser expatriada, cómo pasamos por estas fases. Bien, hemos dicho que siempre que generalizamos podemos cometer grandes errores. Sin embargo, es una de las formas que el ser humano tiene de obtener conocimiento. Y los doctores Aguib y Schwartz desarrollaron el mapa de 7 áreas mundiales que comparten ciertos valores. La mal llamada Europa del Este, cuyo valor mayor es la armonía con el medio ambiente. Europa del Oeste, la autonomía intelectual y la igualdad. En los países de habla inglesa, cuyo valor es el dominio, el mastery, el dominio. Latinoamérica, la autonomía afectiva, la capacidad para ser feliz en la vida, ese es el mayor valor. En el sur de Asia, la jerarquía. En Oriente Medio y en África, el colectivo, el grupo, la familia. En el área influenciada por el confucianismo, la persistencia y la jerarquía. ¿De acuerdo? Y si ponemos esto en un mapa, vemos que los países de Europa Occidental y los países de habla inglesa caen por aquí, los países de Europa del Este por aquí, los países latinoamericanos por aquí, los países asiáticos por aquí, y aquí tenemos a los países de África y los países árabes. Y entonces, cuando nos fijamos muy bien en el mapa, empezamos a entender por qué ciertas culturas que están tan alejadas cuesta tanto que se entiendan con otras, y por qué otras culturas que pueden estar más centradas se llevan más que menos con todo el mundo. ¿De acuerdo? Bien, esto es investigación científica, esto no lo es. Esto, si ponen ustedes en Google el mapa de los prejuicios en el mundo, les saldrá esto. Esto es todo lo opuesto a lo que puede ser investigación científica. Todo lo opuesto. Ponen en Internet, mapa de los prejuicios.
Aquí, personas que han viajado, y han viajado muy poquito, se han dedicado a decir cosas sobre los países que han visitado. Y son percepciones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué dicen de los españoles, por ejemplo? Los españoles tienen unas reacciones muy viscerales, es lo que dicen, tienen una cierta vena artística y una gran habilidad para disfrutar de la vida. Bueno, pero cuidado con las generalizaciones, ¿verdad? Porque, ¿qué dice de los estadounidenses? De los estadounidenses dicen que utilizan su poder en el mundo de manera muy potente en muchas ocasiones, que no les gusta nada caminar, tienen cierta dosis de genialidad, son muy emprendedores y muy hospitalarios, y son muy guardianes de sus derechos. Pero bueno, es decir, no hay nada que soporte esto. Y de los ingleses, no decimos de los británicos en este momento, decimos de los ingleses, que son personas que les gusta mucho el fair play, el juego limpio, cierto aire aristocrático, muy malos cocineros y raramente se quejan. Dicen, ahí han acertado, quizás. Pero esto no es investigación. Esto es percepción y esto es lo que debemos de evitar. Esto es lo que debemos evitar. Porque si no evitamos eso, nos basaremos en percepciones. Y cuando nos basamos en percepciones, en California eres lo que conduces. En Nueva York eres lo que comes. En Buenos Aires eres como comes. En París eres lo que vistes. En España eres a quien conoces. Pero para el mundo eres lo que dices y sobre todo cómo lo dices. Con lo cual debemos de evitar, en la mayor medida, prejuicios, prejuzgar. Bien, vamos a comenzar con las 7 dimensiones y los 7 dilemas. La primera dimensión que vamos a tratar es si una empresa se ve como un sistema o como un grupo social. En algunos países una empresa se ve como un sistema, en otros países se ve como un grupo social, ¿de acuerdo? Imagínense que estamos en Noruega, ya que hemos empezado con ello, y están trabajando en Noruega y están en su primera semana de trabajo en Noruega. ¿Cuántas personas creen que un compañero de trabajo noruego les va a invitar a un café después del trabajo, después de su primera semana en Noruega? Ninguna, ¿de acuerdo? Quizás hay una persona, ninguna. ¿Cuántas personas creen que en España, después de su primera semana de trabajo, les van a invitar a un café? ¿Estamos de acuerdo? ¿Son los noruegos mejores o peores? ¿Somos más simpáticos o menos simpáticos? ¿Somos nosotros menos simpáticos a los noruegos? No. Simplemente en un país se considera la empresa como un sistema y en otro país se considera como un grupo social. No estamos juzgando. Simplemente tenemos que saber qué podemos esperar y no sentirnos frustrados porque, oiga, no nos invitan. No pasa nada, es normal. ¿Qué es lo que ocurre? En los países del norte de Europa, en los países anglosajones, generalmente se tiene el concepto más de sistema que de grupo social. En los países del sur de Europa, en los países de América Latina, en los países asiáticos, se tiene más el concepto de grupo social que de sistema. ¿De acuerdo? Primera dimensión. Segunda dimensión. Imaginemos que estamos trabajando en México, ¿de acuerdo? En la planta de Volkswagen de México, que hacían los escarabajos, ya no los hacen. Y nosotros, todos los que estamos aquí, trabajamos en planta, en las oficinas arriba, con bien puestecitos, ¿de acuerdo? Pero las personas que están abajo, haciendo los coches, van a hacer una huelga. Y van a hacer una huelga porque todos los días se cortan con los utensilios, las condiciones de trabajo son muy complicadas, tienen siempre problemas en la espalda y en los brazos por las posturas y quieren ir a una huelga para mejorar sus condiciones de trabajo. ¿Cuántas personas de aquí, de esta sala, sabiendo que pueden correr la misma suerte que los huelguistas, es decir, que pueden perder su trabajo, cuántas personas de esta sala irían a la huelga con ellos y les apoyarían? Levante la mano aquellos que irían a la huelga. ¿Cuántas personas creen que en Noruega irían a la huelga? ¿Cuántas personas creen que en España irían a la huelga para apoyarles? Todas. ¿Cuántas personas creen que en México irían a la huelga a apoyarles? Todo el mundo. Y además, como usted no vaya a la huelga para apoyarles en México, cuando usted vuelva mañana al trabajo, vea dónde se sienta y cómo le van a saludar. ¿Sí? De hecho, fíjense, en España tenemos una palabra para denominar a las personas que no van a la huelga. No sé si la conocen. ¿Qué es esquirol?
Esquirol es aquella persona que no apoya a sus compañeros en una huelga. Y a nadie le gusta que le digan esquirol. De hecho, cuando los amigos quedas para cenar y uno no ha venido, dicen, es un esquirol, no ha venido a la cena. ¿De acuerdo? Con lo cual, cuando una cultura tiene una palabra para designar a algo tan concreto como esto, algo tiene que ver ahí. Bien, aquí quiero hacer un paréntesis. Y obviamente lo mismo, en los países del norte de Europa, en los países anglosajones, en Israel, nadie iría, o muy poquita gente iría. Mientras que en los países del sur de Europa, en los países asiáticos, en América Latina, iríamos de manera más decidida. ¿De acuerdo? Aquí quiero hacer una matización. Una cosa es lo que se espere de nosotros en esa cultura y otra cosa es la persona, la personalidad. El hecho de que yo vaya a un país y la lapidación pública sea comúnmente aceptada no significa que yo tengo que llegar ahí y empezar a tirar piedras. Por lo tanto, primero la persona y segundo la cultura. Pero teniendo ese conocimiento de qué es lo que se espera de mí, yo puedo gestionar las reacciones de las otras personas. Y puedo incluso explicar mi comportamiento. Mira, yo sé que esperáis de mí esto, pero no lo voy a hacer por esto, por esto y por esto. ¿De acuerdo? Con lo cual, primero la cultura, es importante saber qué se espera de nosotros. Segundo, primero la persona, segundo la cultura. La tercera dimensión tiene que ver con si en un país priman las normas o las relaciones personales. Imagínese que usted va conduciendo, va de copiloto en el coche con su mejor amiga. Va de copiloto en el coche con su mejor amiga. Y su mejor amiga iba conduciendo a 80 por hora en una zona que era 50 por hora. Y atropella a una persona. Y usted tiene que declarar en el juicio si su amiga iba a 80 o a 50, su mejor amiga. Y en función de lo que usted diga, recibirá la atención médica la persona o no, un tipo de atención médica o no. Ojo, su mejor amiga, ¿qué hace? ¿Qué haríamos? ¿Cuántas personas dirían que iba a 80? ¿Cuántas personas dirían que iba a 50? ¿Cuántas personas dirían que iba a 80? Ajá. ¿Qué piensan que ocurriría en los países árabes? ¿Qué piensan que ocurriría en el sur de Europa? ¿Y qué piensan que ocurriría en buena parte de América Latina? Iba a 50, es mi mejor amigo, iba a 50. ¿Qué ocurriría en el norte de Europa, en los países anglosajones? Iba a 80, son las normas. Fíjense, en Jordania, cuando hacía esta pregunta, me respondían siempre con citaciones del Corán. Y me decían, bueno, el profeta ha dicho, con lo cual terminaban diciendo, bueno, digo, de acuerdo, resúmamelo. Y entonces me decían, le ayudaría a mi amigo, con lo cual le diría al juez que iba a 50 y de esta forma ayudaría a mi amigo enmendándole y haciéndole reconocer su error. ¿De acuerdo? Es fundamental esta percepción porque fíjense de qué forma diferente nos pueden mirar en una cultura. En una cultura dirán, no puedes confiar en esta persona, siempre ayuda a sus amigos. No puedes confiar en esta persona, siempre ayuda a sus amigos. Mientras que en una otra cultura nos dirán, no puedes confiar en esta persona, nunca ayuda a sus amigos. O no ayuda a sus amigos en las situaciones críticas. Fíjense. De todos modos, lo importante es que sepamos qué es lo que se espera de nosotros, pero somos nosotros quienes tenemos la última decisión. Bien, relaciones personales frente a relaciones profesionales. ¿Recuerdan el dilema que les he planteado al principio? El dilema que les he planteado al principio. Hemos dicho que si usted se quedaba dormida, usted era despedida. Si usted veía a su compañera que se quedaba dormida, me lo tenía que comunicar a mí, porque si no, y yo la veía, la despedía. ¿Cuántas personas lo comunicarían a su jefe? Se ha quedado dormida. ¿Cuántas personas en esta sala lo comunicarían a su jefe? ¿Usted qué haría? ¿Sabe? Eso harían ustedes y eso haríamos nosotros. ¿Sabes lo que haríamos en España? Despierta. Me debes una. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué ocurriría en el norte de Europa? Se ha quedado, lo siento, sabes, las normas son igual para todos, se quedó dormido. ¿Qué ocurriría en parte del mundo anglosajón, en Israel? En buena medida, aunque en menor grado. ¿De acuerdo? Con lo cual, dimensión personal,
versus dimensión profesional. Sí. Lo que pasa es que hay una diferencia entre quedarte dormido si tú estás en la torre de control de un aeropuerto. Ah, cierto. Quedarte dormido porque estás en Cierto, sin duda, sin duda. Las repercusiones son brutales, efectivamente. Las repercusiones pueden ser brutales. Efectivamente. Es una apreciación. Exactamente. Gracias. Siguiente dimensión. Imagínense, esta dimensión tiene que ver con la tolerancia a la incertidumbre. Hay países que tienen una mayor tolerancia a la incertidumbre y hay países que tienen una menor tolerancia a la incertidumbre. Imagínense que ustedes tienen un trabajo. No es el trabajo de su vida, no es que ganen muchísimo dinero. Bueno, está bien, tienen un trabajito, está bien. Y sin embargo en su cabeza ronda una idea de un nuevo negocio, llevan dándole mucho tiempo, vueltas, creen que puede funcionar, tienen la financiación suficiente como para poder hacerlo. ¿Cuántas personas se lanzarían a ese nuevo negocio dejando el trabajo? Tienen que dejar el trabajo, no pueden estar. ¿Cuántas personas se lanzarían a emprender? Sí, porque el miércoles en la noche estaba con los alumnos y levantaron todos la mano. Levantaron todos la mano. Otra generación. Bien. Levantaron todos la mano. Riesgo calculado. ¿Qué es lo que piensan que pasaría en España? ¿Cuántas personas abandonarían su trabajo en España? Cero. En España decimos, casi todo el mundo quiere ser funcionario, aunque me paguen poco, pero por lo menos tener un trabajo de por vida. Por eso no tenemos emprendedores, por eso tenemos muy poquitos emprendedores. Muchas veces es la formación que uno recibe, efectivamente, muchas veces es la formación que uno recibe. Fíjense. Consigues una licencia médica, Ajá. te vas un mes, pruebas. Y pruebas, esa sería una opción. Efectivamente, esa sería una opción. Pero fíjense, los países del norte de Europa, los países anglosajones, son mucho más emprendedores que los países del sur de Europa, que los países Con lo cual, fíjense cómo la cultura impacta y afecta al desarrollo económico de un país. Fíjense cómo impacta y afecta al desarrollo económico de un país. ¿Y por qué es tan importante que nuestros jóvenes salgan? ¿Por qué es tan importante que nuestros jóvenes salgan y se expongan? ¿De acuerdo? La penúltima dimensión del tiempo. Miren, hay países en los que el pasado tiene tanto peso como el presente y el futuro. Hay otros países donde el pasado tiene muy poquito peso, el presente tiene un poquito más y el futuro tiene todo el peso. Y hay otros países donde el pasado tiene cierto peso, el presente tiene todo el peso y el futuro tiene cierto peso. ¿Dónde creen que cae España? Ustedes no pueden responder. ¿Dónde creen que cae España? Presente. ¿Dónde cae Noruega, Alemania, Finlandia, países que investigan en I+D, I+I? Aquí, fíjense cómo moldea la cultura a un país. Bueno, en España, en Latinoamérica, digamos, y en Asia está bien equilibrado. En Estados Unidos, Australia, Canadá, Alemania, Suiza, Noruega, fíjense cómo estos países investigan mucho en I+D. En España vivimos en el presente, carpe diem. Yo suelo comentar que tengo un amigo que los jueves me dice después de trabajar: oye, Alberto, vamos a tomarnos unas cervecitas. Le digo, bueno, pero mañana hay que trabajar. Y él siempre me responde, mañana, ¿y eso cuándo es? Y digo, bueno, vamos a ponernos serios. Con lo cual, hay países, sin embargo, es cierto que estos países que miran al futuro, investigan, progresan adecuadamente, como diríamos, pero también es cierto que la única forma de alcanzar la felicidad, o una de las pocas formas de alcanzar la felicidad, es viviendo en el presente, porque si uno vive en el pasado o uno vive en el futuro, es imposible centrarse en obtener la felicidad. Con lo cual, algo bueno tenemos a la hora de centrarnos ahí. ¿Dónde estaría Puerto Rico? Ahí. Perfecto. Estupendo. Último dilema. Imagínense, es el dilema de la confianza.
Imagínense que son ustedes directores financieros de una empresa, ¿de acuerdo? Y tienen una serie de comerciales y al principio de cada mes ustedes a sus comerciales les entregan un sobrecito con 300 euros para que el comercial pueda invitar a potenciales clientes, para la gasolina, para gastos eventuales. Y al final del mes, el comercial le devuelve a usted el sobre con los recibos más lo que ha sobrado, ¿de acuerdo? Pues 200 euros en recibos y 100 euros en cash. Y uno de los comerciales este mes a usted, directora financiera, le dice, mire, ¿sabes qué me ha ocurrido? Me ha venido lo del colegio de los niños, el comedor, el seguro del coche, me ha venido todo a la vez. Oye, Virginia, por favor, ¿te importa? Estamos a día 28, mañana es día de pago, día 29, con lo cual cogí 200 euros del sobre, me los quitas de la nómina mañana. ¿De acuerdo? Me los quitas de la nómina mañana. ¿Cuántas personas dirían vale? Ninguna. ¿Cuántas personas creen que en España dirían vale? ¿Cuántas personas creen que en Noruega dirían vale? No, ¿verdad que no? Pues sí. Pues sí. En el norte, este dilema funciona justo al contrario de todo lo demás. En todos los países del norte de Europa, en buena parte de los países anglosajones, en Australia, en Israel, les dirían que sí. Porque en España tendríamos a pensar, ya está Alfredito otra vez, que si el colegio de los niños, que si el seguro, que si tal, este se lo ha gastado en cerveza. Este se lo ha gastado en cerveza. Con lo cual, sin embargo, en Noruega, sin embargo, en Dinamarca, sin embargo, en Finlandia, se tiende a pensar, bueno, esta persona ha venido una vez, me lo dice que me lo vayan a reintegrar mañana y se lo hago y se lo doy. Efectivamente, por el ay bendito. Con lo cual, fíjense que este dilema funciona justo al contrario de todos los demás. Justo al contrario de todos los demás. Y es importante que seamos conscientes de ellos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entramos en la recta final. Hay tres competencias para nuestros alumnos. Hay tres competencias para nuestros alumnos que les llevarán a cualquier sitio en su desarrollo profesional. La capacidad de negociación, la capacidad de comunicación y la capacidad de relación. Si somos capaces de desarrollar estas tres competencias en nuestros alumnos, podrán ir a cualquier sitio. La capacidad de negociación, recuerden, en esta vida no se consigue lo que se merece, se consigue lo que se negocia. Eso es una realidad. Con lo cual, lo repito, tres competencias que llevarán a nuestros alumnos a cualquier sitio. La capacidad de negociación, la capacidad de comunicación y la capacidad de relación. Tenemos que darles eso. Más, pensemos en darle la competencia de gestión de diversidad intercultural. ¿Dónde estarían nuestros alumnos? Donde quieran, con el desarrollo profesional que ellos quieren. Y la competencia de gestión de la diversidad cultural tiene tres dimensiones: diagnosticar, relacionarse y afrontar, resolver. ¿De acuerdo? Esto necesitamos dárselos a nuestros alumnos. Bien, preparando esta conferencia quería tratar de aportar un poquito de valor, con lo cual busqué información sobre 4 de estas dimensiones que hemos hablado en Puerto Rico. ¿De acuerdo? Y las dimensiones son individualismo, distancia del poder, tolerancia a la incertidumbre y si se ve la empresa como un sistema o como un grupo. Y en rojo he puesto Estados Unidos Mainland, en azul Puerto Rico y en verde España. Y en las 4 dimensiones encontré un resultado que era el esperado, por lo menos para mí, yo creo que para todas las personas que estamos en esta sala, que Puerto Rico estaba en todos los casos en el medio de Estados Unidos Mainland y España. En unas ocasiones un poquito más cerca de España, como puede ser en la dimensión del individualismo, somos menos individualistas que la cultura anglosajona. En otras un poquito más alejados, la distancia del poder. ¿De acuerdo? Pero nada que resaltar, nada que reseñar, yo creo que algo lógico. Sin embargo, quise seguir profundizando un poquito. Y analicé estas mismas 4 dimensiones y su evolución en los últimos 20 años en Estados Unidos Mainland, Puerto Rico y España. En el año 91 en azul, es lo que está en azul, el índice en azul, y en el año 2011 lo que está en naranja. Y entonces aquí llegó mi sorpresa. Porque en todas y cada una de las 4 dimensiones hay
por parte de Puerto Rico un claro y continuado acercamiento a los valores anglosajones y un claro y continuado alejamiento de las raíces latinas romanas. ¿De acuerdo? En todos los casos. En algunos, con la tendencia es muy clara. Fíjense, Estados Unidos mainland y España mainland en los últimos 20 años han cambiado muy poquito, muy poquito. Sin embargo, en Puerto Rico ha fluctuado, en algunos casos hasta 5 puntos, como pueden ser en la dimensión individualista. En algunos casos, como sistema versus un grupo, seguimos siendo una sociedad que considera a la empresa como un grupo social. ¿De acuerdo? Pero quería compartir esta información con ustedes, quería tratar de aportarles un poquito de valor. Si me preguntan el por qué, lo podemos hablar en el coloquio, si les parece. Yo tengo algunas pistas y los alumnos me dieron algunas pistas, pero estoy seguro que ustedes me van a poder aportar mucho más sobre esto. ¿De acuerdo? Bien, lo importante es saber que no sabemos, porque una vez que sabemos que no sabemos, podemos empezar a buscar recursos. ¿Qué les podemos decir a nuestros alumnos? Les podemos decir, miren, pueden empezar ustedes si van a visitar un país con este recurso online gratuito que es el Aperian Global. El Aperian Global nos vale para las 2 primeras fases de la pirámide que hemos hablado. ¿De acuerdo? Las 2 primeras fases de la pirámide. Y es un recurso no de pago. Podemos ir a un recurso de pago que nos sirve para la tercera parte de la pirámide, que es el Resources of Cross-Cultural Adaptability Inventory. Aquí, cuando vayamos a ir a un país a trabajar, nos va a decir perfectamente cuáles son las competencias que se esperan de nosotros. ¿Cuáles son las competencias que se esperan de nosotros? Es de pago, pero no se preocupen porque está entre 25 y 30 euros, entre 30 y 35 dólares por cada consulta. Con lo cual, es un recurso muy interesante para la tercera base de la pirámide. Y para la cuarta base de la pirámide tenemos el ECA International. Este recurso es utilizado por los directores de recursos humanos cuando tienen que contratar y gestionar personas de diferentes culturas. Este es un poquito más caro, viene a ser en torno a los 80, 90 euros por consulta, pero realmente el retorno de la inversión es brutal cuando uno va a visitar otro país o cuando uno tiene que trabajar en otro país o cuando vayamos a recibir y vayamos a gestionar a personas de otro país. ¿De acuerdo? Tan importante una cosa como la otra. Bien, conclusiones. La primera conclusión. La gestión de la diversidad cultural en Europa parte de la gestión de la diversidad entre individuos de una misma sociedad. Esto es lo que hemos hablado en la primera parte de la presentación. Y tiene como doble objetivo la integración social y la eficiencia económica. La eficiencia económica. Como presentes, futuros directivos, debemos de conocer las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Tercero, primero la persona y después la cultura. Primero la persona. Es bueno que sepamos qué es lo que esperan de nosotros, pero es más importante todavía que nosotros actuemos en función de nuestras creencias, de nuestros valores. ¿De acuerdo? Para comunicar bien, primero debemos de conocer y comprender. Y ustedes saben cuál es la última frontera del management. Les hablamos a nuestros alumnos tanto sobre gestión de recursos humanos, sobre gestión de equipos, sobre gestión de divisiones, sobre gestión de... No, mire, la última frontera del management es la gestión de uno mismo. La gestión de uno mismo. Si yo no sé gestionarme a mí mismo, ¿cómo voy a gestionar a otros? Huyan de jefes que no saben gestionarse a sí mismos, porque ¿cómo van a saber gestionarme a mí? ¿Cómo van a saber gestionar a mi equipo? Con lo cual tenemos un papel crítico a la hora de aportar herramientas de autoconocimiento a nuestros alumnos. Herramientas de autoconocimiento. Cuanto más se conozcan, cuanto más nos conozcamos, mejor van a saber integrarse con los demás. Hay 4 maneras para desarrollar la conciencia cultural. La primera es el camino técnico, con seminarios como el de hoy. Por eso les agradezco tanto que estén aquí. Hoy, básicamente, lo que hacemos es un pequeño impacto sobre la relevancia que tiene. Simulación, juegos de rol en programas de duración más larga. El autoconocimiento cultural. Cuanto más conozco yo mi cultura, menos voy a juzgar otras culturas. Si yo sé que en España servimos la carne y el pescado con la cabeza en la mesa, y yo sé que en un restaurante de Estados Unidos mainland, el que jamás le sacarían a uno un pescado con la cabeza, o
¿verdad? ¿Cómo, si yo sé que en España hacemos eso, cómo voy a pensar cuando me llevan en Perú a comerme un anticucho, un corazón de vaca en la calle hecho en una barbacoa, cómo voy a pensar nada de ellos? Si yo, analizando mi propia cultura, veo que hacemos cosas que pueden ser muy chocantes en otras culturas. ¿De acuerdo? Con lo cual, cuanto más sepamos de nuestra propia cultura y más analicemos nuestra propia cultura, menos vamos a juzgar otras culturas. Y por último, el autoconocimiento personal. Cuanto más nos conozcamos a nosotros mismos, cuanto más sepamos de nosotros mismos, mejor vamos a saber comprender a los demás. Porque profundizando en nosotros vamos a conocer nuestras limitaciones, vamos a tratar de ser más humildes, lo cual nos va a tratar de entender mejor a la otra persona. ¿De acuerdo? Bien, el objetivo no es que todos veamos a Albert Einstein. No es que todos veamos a Albert Einstein. El objetivo no es que todos veamos a Marilyn. Nuestro objetivo consiste en saber que uno ve a Marilyn y otro a Albert y comprender que ambos tienen razón. Ese es nuestro objetivo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues eso es todo. Muchísimas gracias. Es un verdadero placer. Gracias. Vamos ahora a la sección de reacciones del panel. Te iba a llamar para que estuviera con nosotros. Con lo cual, empezamos. Muy bien. Empiezo. Pues empiezo. Tengo tres reacciones principales. Una es la agradable sorpresa de que solamente usas la palabra tolerancia en una de las dimensiones, pero no usas la palabra tolerancia en ningún otro momento durante tu presentación, y que ha sido un debate muy fuerte en los estudios multiculturales, particularmente a inicio de la década de los 70 y los 80, la palabra tolerancia era incluso palabra de campaña, de manejo de integración de grupos sociales en diferentes entornos. Así que eso ha sido es más un comentario que otra cosa, ¿no? Perfecto. Me parece genial que no la hayas usado. Gracias. Lo otro es una pregunta, porque me parece muy interesante que a partir de las palabras de Spidla se hace énfasis que la reacción de muchas empresas ha sido darse cuenta de que hay un interés económico, un bottom line, de voy a hacer más dinero, voy a ser más eficiente en el manejo de mis recursos si hago programas de integración y mejor manejo de la diversidad. Sin embargo, tu ponencia está toda organizada desde los dilemas éticos. Exacto. O sea, me parece una contradicción. Exacto. Y me gustaría que lo elaboraras. Efectivamente. Por un lado tenemos quién se había ocupado de la gestión de la diversidad cultural en Europa durante la década de los 80, 90. Bueno, pues se habían ocupado básicamente los gobiernos, no las empresas, sino los gobiernos. ¿Por qué? Porque los gobiernos en general siempre tienen una necesidad de mejorar su imagen. Esto es un hecho en todo el mundo. Y tienen disponibilidad de recursos. Sin embargo, no se habían llevado a cabo estudios que determinasen que tenía un impacto positivo. Cuando se empezó a desarrollar estas políticas con la sociedad y se vio que la gestión de la diversidad proporcionaba a la sociedad, revertía positivamente en la sociedad, las empresas empezaron a pensar, igual hay algo para nosotros aquí. Y por desgracia, el mundo empresarial se mueve por lo que se mueve. Y los motivos del mundo empresarial son los que son. Así que, ¿por qué le están prestando atención ahora? Básicamente le están prestando atención porque ven que hay una oportunidad de mejorar su cuenta de resultados, de disminuir ciertos costes y de incrementar ciertos ingresos a partir de la gestión de la diversidad. Lo que pasa que esta puntualización nosotros en el mundo académico debemos de recordar en algunas ocasiones al mundo empresarial que primero ya se lo habíamos dicho y segundo vamos a hacerlo por los motivos adecuados. Y yo creo que esas son las dos reflexiones. Ya se lo habíamos dicho y háganlo por los motivos adecuados. Por lo menos se lo habíamos... Sí, se lo habíamos dicho.
Lo habíamos hecho, es buena reflexión, lo habíamos hecho nosotros. Yo creo que en el mundo académico el tema de los convenios bilaterales, el tema del flujo de profesores, el tema del flujo de alumnos, hay una mucho mayor interrelación. Tenemos mucha suerte en ese sentido, tenemos una mayor interrelación. Profesores que van de una universidad a otra, alumnos que van de una universidad a otra. En el mundo laboral esto se da menos. Se da menos, es decir, se mandan de vez en cuando equipos, pero no hay procesos continuados y estandarizados de enviar personas. Con lo cual, yo pensaría que se lo dijimos y fíjese que pensaría que lo hicimos. O por lo menos nos anticipamos a ello. Y además siempre nos pueden acusar de que quizás nos dice la empresa que podemos ser poco prácticos. Yo creo que en este caso tenemos lecciones que enseñarles. Desde el mundo académico tenemos lecciones que enseñarles. Tengo esa sensación, Tengo esa sensación. Nada, y mi tercer punto es un poco a partir de los datos que traes de Puerto Rico. Ajá. Y de los movimientos hacia un proceso quizás más cercano a un perfil estadounidense. Y reaccionar un poco de que no necesariamente es un perfil estadounidense, sino un perfil globalizado. Exacto. Que tiende a ser muy americano, tiende a ser muy estadounidense, pero es más bien procesos de globalización y como siempre eso se acompaña con procesos de resistencia. En Puerto Rico, y te lo comentaba la otra noche, una de las cosas interesantes que ha pasado a partir de estas resistencias es que cada vez hay más productos culturales que se están exponiendo y que lo están produciendo gente muy joven a través de los medios sociales o a través de medios electrónicos novedosos, donde hay mayor producción de cosas que ellos hacen a partir de la cultura. Perfecto. O sea que ahí hay un juego muy interesante que, a pesar de que se ve esa inclinación, no la veo tanto asociada a Estados Unidos, sino más bien asociada a la globalización. Estoy de acuerdo totalmente. Dos puntualizaciones. La primera sería: a veces decimos que estamos en un proceso de globalización y otras veces decimos que estamos en un proceso de americanización. Quién sabe, dentro de 20 años estaremos en un proceso de, no sé cómo lo llamaremos, de chinacización. No lo sé, no lo sabemos, pero es cierto. Y además es un proceso que comienza en las empresas y luego es poroso a la sociedad, ¿verdad? Comienza en las empresas y luego es poroso a la sociedad. Y frente a eso se reacciona. Y yo creo que, yendo un poquito más allá, agradeciendo el comentario y sobre todo yendo un poquito más allá, es cierto que hay un importante sesgo en la investigación, y es que a quién se ha preguntado. Y se ha preguntado a managers de Puerto Rico, personas que están en posiciones de dirección de Puerto Rico, y nos decían, ¿verdad?, nos reflexionaban el otro día los alumnos diciéndonos, claro, en esas posiciones de manager ha habido mucha persona de Estados Unidos mainland que ha venido a dirigir empresas a Puerto Rico, con lo cual hay que tener cuidado a quién se pregunta, efectivamente. Esto parece como cuando estabas defendiendo tu disertación doctoral. Esto es muy divertido. No, yo estoy encantado y feliz. Tienes un panel aquí al frente. Estoy encantado, feliz. Bien, quiero empezar por lo último que dijiste, que es primero conocernos a nosotros y el choque que sufrí, sobre todo el miércoles, cuando él pregunta, de hecho, hoy bajó la cantidad de países. ¿Cuánta gente había visitado? El miércoles fueron 30 países. 30 países hay en América y nadie levantó la mano. Y eso fue un choque fuertísimo. Hoy lo bajó a 20. Porque sí, viajar bueno, depende cómo uno viaje, depende cómo cueste. Pero es importante para aprender este tema, para conocernos a nosotros mismos y conocer y poder entender otras culturas, hay que vivir las culturas. No se puede aprender a través de los libros ni a través de internet. Tú hablaste del shock cultural. Yo sufrí, a través de todos los viajes que hice a través de mi vida, pero sufrí uno bien fuerte, que fue cuando entramos a Rusia para la década de los 70, finales de los 70, que era la Guerra Fría. Íbamos en un tour que era Gateway, porque a Rusia había que entrar en tour, era bien difícil tú ir solo. Llevábamos toda esta conciencia, toda esta formación que llevábamos, malos, la cortina de hierro, físicamente esperaba, estábamos cruzando de Finlandia a Rusia y yo esperaba ver una cortina de hierro, o sea, técnicamente, físicamente, pero hubo 3 momentos dados en Moscú sobre todo, que me transformaron y hasta el día de hoy me dieron esa diferencia de lo que es una persona.
El primero fue que yo vi cruzando a la gente en cualquier parte de la calle. Y dije, wow, en el comunismo pueden cruzar donde ellos les dé la gana, no tienen que cruzar en las esquinas. Wow. Segundo, fue, estábamos pasando por este lugar, estaba la novia y el novio, se estaban besando, los saludamos, nos invitaron a la boda. Y el tercero, o sea, literalmente entramos a la boda, nos dieron de beber, nos sentaron en la mesa. Y el tercero fue cuando nos estábamos despidiendo, estábamos cogiendo la barca. Este tour lo guiaba un alemán que era hijo de un general alemán de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. O sea, que tenía otra riqueza totalmente distinta. El tercero fue cuando nos estábamos montando en la guagua, estaba este militar ruso que me saludó y yo lo saludé sin nada. O sea, como dos mundos distintos, el bien y el mal, el norte o el sur, lo que fuese, eran personas iguales que nosotros, con las mismas características. Y si partimos de esa base, todos los seres humanos somos iguales y nos vamos moviendo hacia una cultura global. Eso lo presentó el National Geographic, creo que para los años 80, su portada era Cultura Global. Y era difícil de entender porque todos tenemos las limitaciones de nuestra cultura. Y me recuerdo en este sitio en Nepal, donde había una persona que me ofrecía $50 por unos maones. Lamentablemente no pude hacer el negocio porque no le servían a él mis maones. Él era más grande que yo y mis maones no. Pero el mahón es algo de esa cultura global. Es una ropa de vestir que es igual, no importa cuál parte del mundo tú estés. El mahón es importante. Y esto pues hace el que todos tengamos que reflexionar sobre qué es importante y qué limitaciones nosotros tenemos porque nuestra cultura nos las ha impuesto y entendemos que eso es la verdad y no hay movimiento, y es por eso que me fascina tanto el movimiento olímpico, sobre todo la Villa Olímpica, porque en la Villa Olímpica usted pone las 196 naciones, todas a vivir en el mismo espacio, a comer en el mismo comedor, a caminar por los mismos pasillos, a ver los mismos entretenimientos, pero todos con su diversidad en sus formas de cómo se manejan. Y es un momento inolvidable. Esas 2 semanas son fascinantes cuando usted puede vivir ese momento ahí dentro. Y otra cosa bien importante, aquí ya lo traigo a los estudiantes, cuando tú hablaste del modelo de desarrollo de sensibilidad intercultural, lo vivimos en los estudiantes de intercambio. Esas fases que tú pusiste de una hasta la negación, y tenemos que hay varios, porque cuando tú los escuchas a ellos presentar, es fascinante ver cuando ellos le dicen a ustedes que esa primera semana ellos cogerían la maleta y regresarían a Puerto Rico porque no pueden, sobre todo cuando dan el viaje más largo, que se tiran a Europa. Y hay algunos que regresan, hay 2 o 3 que se rinden y regresan, pero la gran mayoría sigue hasta que se integra totalmente a ese proyecto. Y con esto la importancia, y en esto sí la visión que el presidente nos ha dado de este proyecto de internacionalización, lo hacemos evidente e importante, porque es algo que tenemos que llevar, es algo que en todas las clases, no importa cuál estemos dando nosotros, tenemos que estar presentes de que hay varias culturas, de que hay y que hay que entenderlas y tenemos que participar. Y quiero agradecer a la facultad que ha acogido a estos 2 estudiantes, a David de Irlanda y a Kinya de Kenia, en sus clases y los han hecho partícipes. El World Café está abierto todos lunes, martes y miércoles allí. Ya él está enseñando irlandés, ella está enseñando su idioma allá en Kenia, porque eso está dando, al igual que cuando trajimos los profesores visitantes, la china o la árabe, eso nos da otra forma de ver el mundo, porque en Puerto Rico vivimos en un insularismo. Yo sé que cuesta caro, pero hay que salir de esta frontera, hay que ir a ver otras, porque si no, no lo vamos a poder vivir. Y quiero finalizar con algo que se me unió a otro seminario que fuimos, y es la visión y el cambio a organizaciones de amor. Ese concepto también Maritere estaba conmigo en esa charla, lo presentó un británico, luego fue defendido por muchas otras personas, donde el mundo se está volcando más a organizaciones mucho más sensibles a todas estas diferentes identidades culturales y cómo se está volviendo de esa organización de producción a estas organizaciones donde la confianza pasa a ser algo muy importante. Y como discutimos el miércoles, yo entiendo que el mundo va cada vez más a que todos nos estemos equiparando. Esas diferencias a través de tanto Internet, Facebook, todo este tipo de cosas va a llevar a un momento a que todos vamos a ser como una sola, cultura global, tanto en económico, social como cultural. Con sus diferencias y tal, por los entornos donde vive cada uno. Perfecto. Pero muy bien, los felicito. Muchísimas gracias. Yo creo que las reflexiones que Pedro nos ha hecho en este caso son
profundas, inmensas, en el sentido de es bueno que nuestros alumnos vayan, pero, como dice también el presidente, es caro viajar, con lo cual, ¿por qué no traemos el mundo a Sagrado? ¿Por qué no traemos el mundo a Sagrado? Y ahí yo les cuento una pequeña anécdota de cuando era estudiante en Estados Unidos, en mis tiempos de la ingeniería informática, y tuve un accidente de coche muy serio en mi tercer año. Y estuve varias semanas en hospital y luego en casa de una familia y demás, y luego fui a hablar con mis profesores. Y entonces, claro, ustedes saben que cuando uno está afuera, la familia son los amigos. Cuando uno está afuera, la familia son los amigos. Y entonces yo fui con todos mis profesores 2 meses después a hablar con ellos, y 6 de los 7 profesores me dijeron: Alberto, no te preocupes, aquí te hemos guardado todo, aquí tienes todo absolutamente, cuando tengas tiempo tal, eres un buen estudiante y yo creo que te lo mereces, tal, es el otro, te vamos a ayudar en todo lo que puedas, después de perder 2 meses de clase. Y fui con un profesor que me dijo: bueno, señor Ibáñez, pues se lo ha perdido, su problema. Pregunte a los alumnos de clase y a ver si le dan información y demás. Y entonces es bueno tener los dos modelos, porque cuando uno es profesor y trabaja con alumnos internacionales, dice, bueno, a mí me pasó esto, y nos vienen los alumnos y nos cuentan sus problemas, ¿verdad? Los alumnos de fuera, los alumnos internacionales, los alumnos y nos cuentan sus problemáticas y nos permite ponernos en su lugar y entender qué es por lo que están pasando, y podemos seleccionar el modelo de a mí no me importa, o podemos seleccionar el modelo de a mí me importa mucho, y voy a hacer todo lo posible porque esta persona... Y fíjense, esa es la manera a través de la cual marcamos las diferencias en la vida de las personas. Esa es la manera en la que cambiamos la vida de las personas. Y más si cabe, y yo creo que aquí estamos muy sensibilizados, pero nunca está de más, y más si cabe con estudiantes internacionales. Porque el estudiante local obviamente tiene su familia, tiene sus amigos, pero el estudiante internacional requiere de ese paso extra con él o con ella, requiere de ese paso extra. Yo espero que en Sagrado en los próximos años tengamos docenas y docenas de alumnos internacionales de todo el mundo, y que todos los podamos disfrutar y que todos los podamos ayudar en la dirección que nos estaba comentando el doctor Pedro. Muchas gracias. No, yo tengo un montón de reacciones, así que a ver cómo las puedo organizar, porque me parece que lo que has traído es bien valioso para todo lo que estamos haciendo acá. Son comentarios diversos y algunas cosas que para tratar de complicar algunos de los asuntos que trajiste. Yo creo que, primero, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con que hay unas convenciones culturales y hay un montón de cosas que damos por hecho. Yo creo que habría que añadir que hay una variable que es la de la hegemonía política, ¿no? Y cómo se reconfigura en el mundo en estos momentos la hegemonía política, donde tal vez en Puerto Rico todavía no nos enteramos, seguimos pensando que Estados Unidos es y va a seguir eternamente siendo el centro de la hegemonía política y económica del mundo, cuando en rigor estamos ya en un mundo donde nos vamos moviendo a la hegemonía del sudeste asiático, ¿no? Y eso implica un giro no solamente geográfico, sino un giro de civilizaciones, donde ya la hegemonía política y económica no va a estar en una civilización occidental, sino en otra. Y bien sabemos lo que eso implica en términos de reorganizar las percepciones. Segundo, totalmente de acuerdo también con que nos vamos moviendo a un mundo donde lo importante es el reconocimiento y la apreciación de la diferencia. Yo creo que venimos de experiencias de 3 décadas donde yo creo que se trataba o la lucha estaba en el reconocimiento de la equidad, de la igualdad. Por supuesto que hay mucho que conquistar, pero esa ya está asegurada. Tal vez hay violencias hoy que responden a la incomodidad de la gente por el hecho de la equidad, y que en rigor de lo que se trata es de ver cómo nos movemos a ese respeto a las diferencias. Y estoy totalmente de acuerdo con Maritere. Zizek, Slavoj Zizek, un filósofo esloveno, decía, analizando los discursos de Martin Luther King, la palabra tolerancia nunca aparecía. Es que esto no es una lucha por la tolerancia, no era una lucha por la tolerancia, era una lucha por la justicia y la igualdad, y hoy de lo que se trata es cómo podemos convivir con esas diferencias, ¿no? Y ahí, pues, recordar siempre la complejidad. Pedro hacía referencia a la Villa Olímpica. Yo creo que debemos recordar también Múnich, la película de Spielberg, para recordar que la Villa Olímpica también puede ser el escenario de esa gran dificultad de nosotros para manejar la violencia, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo también con la correlación que mencionas entre la gestión de la diversidad y la gestión de la innovación. Y IKEA es una práctica exitosa, sin lugar a dudas, ahí, porque a mí me parece que mucho de lo que hemos hecho, quienes acompañamos organizaciones en procesos de integración de equipos, ha tenido el error de pensar que lograr integración, lograr alineamiento estratégico en las organizaciones implica homogeneización. Implica que todos terminemos pensando lo mismo y hablando un mismo lenguaje, cuando en rigor la riqueza que hace posible la innovación es el manejo y la gestión de las diferencias al interior de la organización, ¿verdad? Y ahí tenemos mucho trabajo por hacer. El tema de la discriminación en el trabajo, estoy también de acuerdo con que efectivamente eso es un asunto que todavía nos queda camino por andar. Yo lo relacionaría en nuestros tiempos con un cambio inevitable y que yo creo que no tiene reversa en cómo se concibe y puede haber espacio para el liderazgo en nuestros días. Yo creo que el liderazgo ya supone una reinvención de la autoridad, ya el ejercicio de la autoridad en las organizaciones, en los países, en todos lados no puede ser igual. Por lo tanto, el ejercicio de la autoridad y del liderazgo condena mucho más que antes a la incertidumbre, a la inseguridad, y entonces la reacción a eso de personas en posiciones de autoridad puede ser de tratar de borrar las diferencias por esa incapacidad para manejar la incertidumbre y la diversidad, que toca mucho lo que decías de la gestión de uno mismo. Estoy de acuerdo, sin lugar a dudas, que el punto de partida para todo líder, toda lideresa es la gestión de sí mismo, de sí misma, gestión de personas, gestión de sentimientos, de esos estados mentales, como mencionaba, pero creo que tampoco podemos perder de perspectiva, aunque tenga menos centralidad, que también implica gestionar procesos y resultados, no solo resultados, sino eso que este hombre Douglas North llamaba los costos de transacción. Cuando no hay confianza, que mencionas que es tan importante, aumentan los costos de transacción y los procesos dificultan mejores resultados. Y añadiría también la gestión de mudanzas. Los brasileños hablan de mudanzas. Yo creo que la gestión de procesos de cambio. A veces tenemos también, además de la ilusión de la homogeneidad, la ilusión de que las cosas van a ser iguales siempre y que efectivamente no puede ser así ni en los países ni en las organizaciones. Hay que estar siempre gestionando mudanza y ese es otro ámbito de gestión que yo creo que es importante. La gestión de la diversidad, que ha sido el tema central de tu presentación, yo creo que también nos recuerda que y tú lo hiciste de manera muy elocuente, lo presentaste, requiere de un diálogo que parta del reconocimiento de la diversidad. Y yo creo que tú planteabas el reconocimiento de la diversidad no solamente por perspectivas o ideas distintas, sino que hasta fisiológicamente las neurociencias nos los ayudan a entender ya muy bien. Vemos cosas distintas, percibimos cosas distintas, no tenemos el mismo acceso a las cosas por los ojos que tenemos. Si a eso le sumamos el hecho de lo que en la tradición de Gadamer se planteaba, las estructuras de interpretación, es decir, todos tenemos lentes, paradigmas, formas de ver las cosas distintas, eso hace las cosas más complicadas. No voy a entrar en una dimensión que a lo mejor luego en un café la podemos traer, ¿verdad? Que es la que el psicoanálisis aporta al señalar que no solamente se trata de diversidad en la percepción, sino que hay una distinción entre lo que para cada ser humano es visible, que no es perceptible por los otros, y lo que es perceptible en el lazo social, ¿verdad? Y que cada cultura, cada civilización censura cosas que a lo mejor son visibles pero no perceptibles, y en la medida en que nosotros nos vamos encontrando más con gente de distintos lugares, se forman ahí unos líos, unas complejidades con las que tenemos que trabajar y que efectivamente hacen más complicada la comunicación y los malos entendidos a los que te referías. Porque hoy las organizaciones son mucho más que antes espacios de encuentro de diversidad cultural, de diversidad de civilizaciones y de diversidad generacional, con todo lo que implica eso en términos de diversidad de valores. Yo creo que además de ser un escenario que por la globalización obliga a esta diversidad, también recordemos que es un escenario de mundialización, ¿no? Que esto también complica las cosas y hay 4 o 5 variables que rápidamente quiero mencionar. Primero, el tema del calentamiento global y lo que va a implicar eso en términos de migraciones, ¿no? Es decir, una forma de entender nueva las migraciones que van a hacer más complejo el tema de encontrarnos en ciudades, gente de muchos sitios distintos. Segundo, la educación generalizada de las mujeres. Yo creo que eso ya no importa qué civilización y cultura, eso trastoca, implica un montón de cosas para bien, pero obviamente reconfigura todo el mapa en todos los espacios que tenemos que mirar.
el acceso a la información y lo que eso implica en términos de limitaciones para el ejercicio de la autoridad y del poder, limitando el control de la información. Ya los gobiernos no pueden, aunque quieran controlar la información. Miramos Wikileaks, Batileaks, Anonymous, ¿verdad? Es decir, ya no es posible. Y todo lo que lo anterior implica en términos de transformación de las familias y de las comunidades de base, ¿verdad? Eso está totalmente desorganizado. Mencionabas el tema de los prejuicios, ¿no? Vinculado a este asunto de las percepciones. Ahí yo quiero complicarlo un poco, al menos en nuestro contexto. Yo creo que lo es en otros sitios también, que no solamente el prejuicio es rechazo al otro, al diferente, sino como Julia Kristeva, la lingüística búlgara, nos ayuda a entenderlo en su libro Extranjeros para nosotros mismos, ¿no? Es rechazo a la otredad en nosotros, ¿no? Es decir, Poniatowska, la escritora mexicana, dice que el prejuicio latinoamericano es rechazamos en el otro lo que nos habita. Es decir, cuando en Puerto Rico se rechaza al dominicano, rechazamos nuestra propia condición de país de origen africano, ¿no? No estamos rechazando a otro que es diferente, estamos rechazando algo en nosotros que no queremos ver. Y yo creo que eso tenemos que trabajarlo con cuidado. Todas las dimensiones que planteas me encantan porque ponen el acento en el tema de las relaciones. Es decir, gestión organizacional, gestión a todos los niveles, es gestión de las relaciones y de cómo los seres humanos podemos en todos los espacios aprender a convivir de otra manera. Mencionas la 5 y la 6 como dos que yo creo que nos complican mucho la cosa en Puerto Rico, el tema de la tolerancia a la incertidumbre y la dimensión del tiempo, ¿no? Y quiero ser cuidadoso por razones políticas que en este país, como en la zona del País Vasco de la que tú vienes, son temas delicados, pero por supuesto nuestro país es un país históricamente que ha mostrado históricamente aversión a la incertidumbre. De hecho, sigue siendo hoy un país colonial porque quiere tener garantías que le dé otro para no tener que enfrentarse al reto de asumir su propio destino y bregar con las incertidumbres. Hoy eso se complica porque es decir, el país hoy no es viable ni económica ni políticamente, el modelo que opera ya no lo es, lo fue en los años 40 y 50. Y eso hace que esa otra dimensión del tiempo hoy para nosotros se complique, porque estamos atorados en el Estado Libre Asociado, en el modelo económico de desarrollo que funcionó en los 40 y 50, que ya no funciona. Entonces eso para nosotros es complicado, porque tú oyes a la gente hablando y hablan de como si eso que fue efectivo lo va a seguir siendo, cuando en rigor el mundo es distinto ya hoy. Era absurdo, en aquel momento se planteaba que ese modelo nos daba ventajas competitivas porque podíamos hacer cosas que nadie más podía hacer. Y hoy el gobernador está en Panamá diciendo que tenemos que mirar a Panamá como el ejemplo, ¿verdad? Estamos descubriendo el resto de América Latina. Y la séptima dimensión que mencionas, yo creo que es el tema de el nivel de confianza, y yo creo que conecta con la anterior, es decir, si en Puerto Rico se nos hace difícil manejar las incertidumbres, si tenemos que tener garantías para todo, ¿no? Es muy difícil armar proyectos, o sea, esto tiene un impacto en la formación de la gente, por supuesto, y tiene un impacto en las posibilidades de desarrollo económico, porque hoy el desarrollo económico del país depende de atrevernos a hacer cosas sin tener garantías de que las cosas vayan bien. Eso solo lo podemos hacer juntas, ¿no? Y entonces ahí la dificultad es que no hay buenos niveles de confianza en Puerto Rico. Los niveles de capital social aquí están por el suelo, ¿no? Totalmente de acuerdo con dos cosas que maneja respecto a las competencias para nuestros estudiantes. Primero, que lo plantees desde un modelo de competencias, porque ahí es que están las empresas hoy, y nosotros tenemos que producir talento humano, aunque la palabra producir, el verbo suena incómodo, pero es producción, gestión de talento humano alineado con competencias, porque las empresas quieren poder contratar gente que tenga las competencias que para ellos son importantes y reducir ahí la curva de aprendizaje y los procesos de inversión en la empresa. Ahora, eso nos plantea un reto que tiene también una implicación política para nosotros. Philippe Potvin, un colega colombiano, decía que el reto para todo líder es salir del triángulo de la culpabilidad. Y él decía que el triángulo de culpabilidad tiene obviamente estos 3 puntos, que es que la gente, un líder no puede ser líder, una lideresa no puede ser lideresa si habla desde el lugar de la víctima. ¿Y qué hace la víctima? Se queja de todo lo que no le permiten, ¿no? Entonces o sea, nada es culpa mía, sino es culpa de los otros que no me impiden. Entonces está la víctima, en la otra punta del triángulo está el perseguidor, de quien la víctima se queja, ¿verdad? Yo me quejo, no soy yo, no es mi responsabilidad, no es mi capacidad, es alguien que no me deja hacer. Pero la otra pata del triángulo es el salvador. Me quejo de para que venga alguien y me rescate. La historia de Puerto Rico y de las organizaciones ha sido esa. Si tú oyes a los gremios empresariales, cuando gana un nuevo gobernador, es ir a Fortaleza a pedirle que le hagan y que permitan para que el desarrollo económico sea posible.
Yo le decía al arzobispo de San Juan un día, y por suerte no me excomulgó, que tendría que haber cambiado, que si está en su poder, que cambie la patrona de Puerto Rico. Porque nuestra patrona es la Virgen de la Providencia, y eso es trágico, porque es un país organizado. Él solo se reía y me persignaba, ¿verdad? Pero porque es trágico pensar, es un país organizado en función de pedirle a otro que le provea. ¿Ah? Y entonces, cuando tú lo miras, es algo que atraviesa todo, y cómo nosotros podemos organizarnos no en función de que nos den, sino de nosotros resolver las cosas por nosotros mismos, ¿no? No sé a quién pondría, no sé, pero por ejemplo la caridad del cobre, ¿no? Pero no, bueno, entonces de acuerdo también, ya estoy terminando, de acuerdo también el paso de grupos sociales a sistemas. Ahí tenemos un problema, y es que Puerto Rico tiene una larga tradición de empresas de familia. Empresas de familia inscritas en esta cultura paternalista y de dependencia, que entonces cuando estas empresas las compran en multinacionales o empresas globales, case in point, Puerto Rican Cement, una empresa de una familia además con larga tradición política en el país, con una cultura empresarial de familia. La compra Cemex, Cementos Mexicanos, y el proceso de transformarse a adaptarse a una cultura que no es en la lógica del grupo social es para nosotros bien difícil. Y en ese proceso, cuando hemos acompañado a empresas como esas, nos encontramos que el índice de expatriabilidad de nuestra gente es bien limitado, es bien bajo, porque la gente siempre se pensó que iban a poder trabajar en Puerto Rico su vida entera. Y eso ya hoy es real. Cuando yo le digo a mis estudiantes, ustedes van a trabajar posiblemente en 7 países a lo largo de su vida, me abren los ojos asustados, ¿verdad? Porque tenemos, y yo creo que no tiene que ver con cuánto dinero tengamos y cuánto viajemos, porque tú puedes viajar el mundo entero con los ojos equivocados y no vas a ver, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que recordar la expresión de Marcel Proust de hay que hacer el mismo viaje con otros ojos para poder descubrir las cosas. Y un amigo decía que el problema de nosotros en Puerto Rico es que vivimos en la isla, como decía Pedro ahorita, el insularismo, con 2 telescopios, uno mirando a Walt Disney y el otro mirando a Nueva York, y ese es el mundo, ¿verdad? Y entonces eso crea un imaginario, por ejemplo, o sea, es absurdo. O sea, a mí me encanta que el gobernador hoy hable de Panamá, porque siempre hemos pensado que América Latina todavía está en el subdesarrollo, cuando quien está en el subdesarrollo somos nosotros, y ellos con los índices de crecimiento que envidiamos nosotros tener. Y segundo, un imaginario del mundo más allá de Estados Unidos que no trabajamos, ¿no? Terminabas, y con esto yo termino también, diciendo, ambos tienen razón cuando hacías quién ve qué. Yo creo que eso es cierto, pero ahí es que está justamente el principal reto que en la competencias tú mencionabas, que es el reto de la concertación. Es decir, los espacios donde los seres humanos nos encontramos y reconocemos nuestras diferencias y reconocemos la diversidad de estructuras de interpretación, ese es el punto de partida para empezar a trabajar juntos. Y para trabajar juntos y juntas implica que tiene que haber un diálogo que nos lleve a la concertación y no a la imposición, que ya es evidente que no ha funcionado. Gracias. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Estoy aprendiendo muchísimo hoy, estoy muy agradecido. Y yo quisiera lanzarles una cuestión, una última cuestión, y es... Bueno, hemos escuchado todos los criterios, simplemente ¿y ahora qué? Y cuando digo ¿y ahora qué? Significa ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos con nuestros chicos, con nuestras chicas? ¿Y ahora qué hacemos con nuestros alumnos? ¿Qué hacemos con nuestros alumnos? Yo ayer, siempre que viajo, trato de quedar con antiguos alumnos de ahí donde estoy. Y ayer tuve la oportunidad de cenar con 2 antiguos alumnos de Sagrado, y estuvimos hablando de todo, de lo divino y de lo humano, de cómo están, de cuáles son sus planes, de cuáles son sus objetivos. Y he estado en contacto a través de Facebook con muchos de ellos también. Y lo que he notado y lo que he percibido ha sido desesperanza. Eso es lo que he percibido, desesperanza. Y entonces nosotros como entidad tenemos la obligación de, además de aportarles en el ámbito educativo todo lo que podamos, tenemos la obligación de aportarles esperanza y confianza. Esperanza y confianza. Tenemos que aportarles eso como mínimo. ¿Y cómo hacemos eso?
pues con las reflexiones que estamos teniendo en este panel, diciéndoles, oigan, que el mundo es muy grande, que es grandísimo, que es enorme, que hay oportunidades en todos los lados, pero para que ustedes puedan alcanzar estas oportunidades, tienen que formarse en estas áreas. Con lo cual, yo terminaría con todas las fabulosas reflexiones que hemos tenido hoy, diciendo, tenemos que mandar un mensaje de esperanza y de confianza a nuestros alumnos. Esperanza y confianza, basado en hechos reales. En decirles, tenéis todo un mundo de oportunidades para vosotros, porque realmente es verdad, porque realmente es así. Hay un mundo de oportunidades para ellos. Con lo cual, y con eso, no sé si hay alguna cosa más, lo dejaría. Sí. No, gracias. Para cerrar la actividad, la doctora Lidia Espiré, nuestra decana de Asuntos Académicos y Estudiantiles, va a presentar un cierre. Con permiso de la doctora, antes del cierre, yo no sé si hay preguntas del público. Sí. Preguntas, comentarios del público. Yo quisiera aprovechar dos cosas. Primero, reiterar la importancia, yo creo que cerraste con ese planteamiento, ¿qué hacemos mañana? O sea, ¿cómo vamos a regresar a nuestras clases y qué vamos a hacer para tomar estos asuntos en cuenta? Y ahora que hemos estado trabajando con la revisión curricular de la parte de formación humanística integral, de la educación medular, ¿dónde vamos a insertar estas cosas para que los estudiantes realmente entiendan la importancia que esto tiene? Lo otro es el tema del aprovechar, ¿cómo vamos a aprovechar la presencia que hemos tenido aquí ya por varios años de una profesora de mandarín y de cultura oriental? ¿Qué podemos hacer para aprovecharla más el próximo año? Ahora, dentro de una semana, del 9 al 13, tenemos un profesor distinguido de la Fulbright de Oman, economista, pero también estudioso de los fenómenos árabes, que va a estar una semana compartiendo con nosotros. ¿Cuántos vamos a estar dispuestos a un poco sacrificar algo de la clase para que los estudiantes puedan compartir esa experiencia? ¿Y cómo establecemos esto como rutina? Porque me parece que ahí es que vienen las formas de decir, aquí está mi acción ante el planteamiento, y lo que haría sería invitar a que eso se haga. Y este es un tema con el que hemos estado trabajando mucho. De hecho, vamos a estar compartiendo la semana próxima a sus correos electrónicos una reflexión que este servidor quiere compartir con ustedes sobre ese tema, un poco recogiendo los casos que se discutieron cuando a la Universidad de Michigan le querían quitar el respaldo a atender la diversidad cultural y diversidad étnica en corte. Eso fue al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Estudiantes que estaban cuestionando por qué no los habían admitido a ellos y habían admitido a un afroamericano o a una persona de otra etnia cuando los debían haber admitido a ellos porque ellos tenían igual o un poco más de puntuación. Y esto llegó al Supremo. Y hemos estado hace años trabajando con este tema y por fin pude ponerle punto a unas páginas que quiero compartir con ustedes para que lo discutamos, porque me parece que el tema necesita ya pasar del discurso, que lo hemos estado teniendo mucho tiempo, a una acción cada vez más concreta, más puntual. Esa sería mi... Algo que yo quisiera añadir es, él habló de 4 componentes que todo el mundo deberíamos dominar. El de comunicación, que yo entiendo que nuestro currículo lo maneja bastante bien. El de establecer relaciones, el de yo como persona, y entiendo que también lo cubrimos bastante bien. El del aspecto ahora de multiculturalidad, que estamos trabajando con él. Pero hay uno que es el de negociar, que yo entiendo que tenemos que reflexionar cómo lo podemos incluir insertar a través de todo nuestro currículo, porque es algo que es sumamente importante y no se cubre en casi ningún área. Cómo yo aprendo a negociar con otros seres humanos cualquier gestión, desde mi hogar hasta en mi vida profesional. Y tenemos una maestría en mediación y transformación de conflictos y en derechos humanos. O sea, la inteligencia está en casa. ¿Cómo la usamos? Muy buenos días. No soy de Sagrado, quiero agradecer la invitación que a través de ACUP
nos hiciera llegar el presidente José Jaime Rivera, represento al EDP College. Muchas gracias, ha sido una experiencia maravillosa compartir con ustedes. El área de Cross Cultural Management es mi área de tesis doctoral. En este momento precisamente salgo el lunes a trabajar con ella. Y una de las cosas que se está viendo en las tendencias mundiales es a ya no estar mirando tanto lo que pasa en los otros países, sino vamos a mirar lo que hay dentro de la casa y vamos a definir esa diversidad cultural dentro del país, ¿verdad? Y me gustó mucho ver las cosas que usted trajo en su ponencia, porque precisamente estoy trabajando para colaborar a definir lo que es la diversidad cultural área metro versus área isla, que sabemos que en Puerto Rico somos pequeñitos, pero somos dos mundos. Los que tenemos universidades en ambas, recintos en ambas áreas, sabemos lo difícil que es lidiar con eso. Y gracias por la invitación a Sagrado, al presidente, a los compañeros que han estado aquí colaborando, que han sido maravillosos, y al ponente, muchas gracias, y me encantaría tener un momento para hablar con usted. Claro que sí, por supuesto. Cobramos por eso. ¿Algún otro compañero? Todo lo malo se pega. Todo lo malo se pega. Qué bueno. Bueno. ¿Alguien más? Sí, por aquí un comentario. Quería, primero que todo, agradecer, ¿verdad?, su exposición, y quería compartir una anécdota que aporta a su ejemplo de Vivendi. Tuve la oportunidad de ser grupo asesor cuando estuvieron acá y fue sumamente difícil. Y una de las anécdotas que jamás voy a olvidar es cuando tratábamos de prepararlos para enfrentar la prensa, que la prensa hay que atenderla, pues primero que todos no lo querían hacer. Y su base era que por qué, si ellos estaban en más de 15 países en el mundo con éxito, sin problemas, en todos sitios se va el agua, porque en Puerto Rico tenían que montar una protesta por eso y llamar a los medios cada vez que no había agua en un sector. Así que para ellos eso era incomprensible, porque cada vez que se iba el agua, ellos tenían que estar dando declaraciones porque se iba el agua, no. Y decían, se fue el agua, pero se fue el agua y se acabó. Estupendo, muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Yo, antes de que la decana nos despida en el saludo, dejé para el final dos cosas de Alberto. Él está ahora mismo integrándose como profesor asociado a la Universidad de Millersville y es parte de la Junta Asesora de la Universidad de La Sabana. Y los retos que nos ha planteado, yo entiendo que nos ponen a mirar lo que estamos haciendo desde otro cristal. Yo creo que debemos retomar la misión fundacional de Sagrado en términos de la formación de personas y darle mucha más relevancia a la formación de la persona y quizás quitarle un poco a la transferencia de contenidos. La experiencia que nos presenta Sagrado, y yo no soy exalumna de Sagrado, que conste, pero la experiencia que nos provee Sagrado de colaborar en la formación de personas, que es el reto que nos plantea Alberto, es lo único que nos va a permitir contribuir a la función de la universidad de universalidad. Y esto que él nos plantea no es otra cosa que contribuir a formar personas universales dentro de lo que somos, quiénes somos y cómo somos, pero lograr que seamos personas universales. Y ese es un gran reto que nos tiene que poner a meditar en los próximos meses y años. Gracias, Alberto. Muchísimas gracias, Carmen. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Del 2001 como hasta el 2008, 2010 tuvimos un proyecto internacional con los talleres de guionismo que venían profesores de Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, y en el último proyecto vinieron estudiantes latinoamericanos aquí a la universidad con todo este personal y fue muy enriquecedor. Lo único que la crisis en España, porque lo hacíamos con la Fundación para la Investigación del Audiovisual de Valencia, de la Universidad Menéndez Pelayo, pues lo sacaron de Palacio, se cayó todo ese proyecto, los cambios en la Corporación de Cine dieron al traste y ha sido ya muy difícil volver a levantar un proyecto de ese tipo que tiene su costo también monetario bastante, traer
arreglar visas para extranjeros, todo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que lo que tenemos que retomar un proyecto como ese y ver de qué manera pues se consigue la financiación, que siempre es al fondo del saco lo que impide desarrollar estos proyectos, pero sí que hemos tenido ese tipo de actividad aquí. Muchos. Bien, bueno, pues me toca ahora clausurar este acto, que no queremos que termine, bueno, pero todo llega a su fin. Quiero pues agradecer profundamente al doctor Alberto Ibáñez Fernández por la magnífica conferencia que nos ha ofrecido en la mañana de hoy sobre el tema de gestión intercultural en la empresa. El asunto que ha traído nuestro invitado hoy, pues ha cobrado gran trascendencia en años recientes debido a la creciente globalización. El reto que nos lanza el doctor Ibáñez adquiere mayor relevancia en una universidad como la nuestra, en momentos en que estamos inmersos en un proceso de autoevaluación, de revisión curricular y de avalúo de los resultados de nuestro proyecto educativo. Es en este preciso momento en que debemos intentar ver si incorporamos a nuestros currículos estas competencias de gestión intercultural transversales de que nos hablaba el doctor Ibáñez. Igualmente, la Universidad del Sagrado Corazón está recibiendo cada vez más estudiantes y profesores de diferentes culturas, lo que nos estimula indudablemente a conocernos mejor para comprender y aceptar la diversidad cultural que esto representa. La realidad es que el tema de la internacionalización depende de múltiples variables y factores muy complejos, no es un tema sencillo. Incorporar este tema al currículo a nivel institucional y no solamente al currículo, sino trabajarlo también desde el punto de vista de incorporar estudiantes a la universidad y de llevar estudiantes a otros países, pues es un factor bastante complejo. Sin embargo, la universidad pues ha estado trabajando esta temática desde hace muchos años y es capaz de aceptar este reto que estamos dispuestos a continuar analizando y sopesando desde el punto de vista de nuestra dimensión universitaria. Agradezco igualmente a los 3 profesores que formaron parte de nuestro panel y que creo que reaccionó con gran pertinencia y seriedad a la conferencia magistral. Así que pido un aplauso para este panel. La doctora María Teresa Martínez, el doctor Pedro Fraile, el profesor Alfredo Carrasquillo. Muchas gracias a los 3. Su reflexión rica y profunda ha sido valiosa y estimulante para todos nosotros. Así que finalmente quiero agradecer también la coordinación de esta actividad que hizo el Decanato Asociado de Posgrado con el enlace de la licenciada Carmen Cintrón. Así que gracias a todos por su presencia en esta mañana y pasen buenos días. Gracias, muchísimas gracias.